Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Agencia de lo Desconocido, un proyecto de investigación y entretenimiento en el que yo, Beto, junto a mis compañeros agentes de lo desconocido, Eric y Sebastián, narraremos casos de fenómenos paranormales y sucesos inexplicables de todo el mundo. Acompáñanos en cada expediente mientras desentrañamos relatos escalofriantes y testimonios científicamente inmoral, incorrecto, todo malo, Turbios. turbio, Todo porque sí. Esperemos que estén teniendo un excelente sábado lluvioso. Aquí a nosotros nos tocó. Güey. No nos tocó ya. ¿Qué? O sea, bueno, ahorita no está lloviendo. Anoche llovió. Aquí, allá Llovió. por mi. Chido. No, ahorita se está Sí, nublando, se estaba güey. cayendo el cielo por tu casa. Sí, está. Sí, no mames. Tlaloc, ya, güey, ya te pedimos disculpas, no mames. Sí te la rifas, Sí, güey. o sea, ven uno tirando de chispita en chispita, pero estás tirando un pinche diluvio aquí en Sí, no, la Chihuahua. estás dejando caer toda completa, pues no manches. Sí, pero pues. Pero gracias igual. Sí, es agua. La neta, Sí. las presas casi se llenan. ¿A poco? Una sí se desbordó. No me acuerdo cuál, pero creo No que le la digas Chihuahua. a la marca de refresco rojo porque se la va a No, chingar luego sí, en no las mames. cerveceras porque dijo su madre. Pero sí, esperemos que estén teniendo un excelente fin de semana fresco y como ustedes ya lo leyeron en el título, este expediente va a estar bastante interesante, sobre todo porque Obvio. no hablaremos de monstruos ni de fantasmas ni de aliens, sino de cierto modo lo egoísta, macabro y horripilante que puede llegar a ser el ser humano en nombre de la ciencia. Claro, los límites que llega a sobrepasar o hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para obtener respuestas, Sí. digamos. Está bien intenso. Yo traigo dos casos pasadísimos de lanza y me impresionó mucho que los dos son de psicología. Porque uno pensaría que los estudios o como los experimentos de la ciencia más turbios o más bizarros pues son de ciencias exactas, ¿no? De ciencias que atentan contra la integridad del físico, ¿no? Ajá. Del cuerpo. Pero en este caso yo traigo algo que atenta contra la mente y no mames, como pues está turbio. Me gustaron mucho los casos, la neta. Sí, yo traigo dos. Uno está interesante porque tiene que ver con Frankenstein. Estamos hablando de reanimar cuerpos. Sí. Y Me el encanta. otro tiene que ver con bombas nucleares, con radiación, con la URSS y con los Estados Unidos. Entonces, Ay, creo que sí sé cuál es. Pero no estoy bueno, ya seguro. no voy a contar, nomás el otro. No, de- pues mejor platícalo porque no estoy seguro. Pero creo que vi unos documentos desclasificados de la CIA Ajá. que hablan sobre eso, sobre temas de armas que focalizaban la energía nuclear en ciertos puntos para enfermar a gente. Ah, no, ese es otro. Ah, ok. No, ese es otro. Sí, pues yo cuando lo vi dije, no mames, ¿cómo No, que no. las clasificaron? No, de Increíble. hecho, para la tercera temporada, Simón. yo traigo ya aquí en los PDFs un Que montón todos. de información ya organizada para, precisamente vamos a hablar en este podcast sobre archivos desclasificados de la CIA y del FBI. Oh, yeah. Entonces se vienen temas muy interesantes para que se suscriban. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Oh, yeah. Estamos como agencia o @podcast en YouTube, Spotify, Amazon Music, Threads, TikTok e Instagram. Al final lo volvemos a repetir, pero para los que sean la primera vez que nos están escuchando, no olviden no olviden seguirnos ahí porque estamos subiendo información bastante Oh, yeah. interesante. Pero bueno, Vamos a empezar. volado yo, tú. No, yo quiero empezar. ¿Tú Es quieres que empezar? tengo mucha Vale, entonces emoción. vamos a hablar primero de la mente humana. Oh, yeah. Va, Y les voy a presentar el caso o el experimento de la prisión de Stanford. título por aquí, Título, editor, ajá. música. Creado, bueno, el experimento se dio en el año de 1971 y va más o menos así. Va. El experimento inició un domingo en la mañana en la comunidad de Palo Alto, California, cuando se llevaron a cabo una serie de arrestos en masa, todos ellos coincidentemente alumnos universitarios que nunca habían cometido delito alguno. Los esposaron, les leyeron sus derechos, los requisaron, echaron en el asiento de atrás de la patrulla y los llevaron a la estación donde luego los procesaron como cualquier otro criminal. Tras ingresar sus datos al sistema, los dejaron en una celda en completo aislamiento. Después de un rato, los oficiales entraron, les vendaron los ojos y los trasladaron a la prisión del condado de Stanford, Ok. o en inglés Stanford County Prison. Oh my Ok. god, wow. Sí. Really good pronunciation. Gracias. Ahí comenzó su inducción como prisioneros. Totalmente desnudos se les brindaron objetos de uso personal como jabón, una toalla, cepillo de dientes, pasta dental, sábanas y su uniforme, el cual tenía escrito su número de prisionero en el frente y en la espalda. Pero no eran prisioneros. O sea, ¿Eran no, prisioneros? de roleplay. Era roleplay, pero no está muy claro si ellos sabían o no que iban a ser encerrados así. Ok. Como que los
ellos mandaron por email o de que mandaron la convocatoria de que para que te unas a nuestro experimento. ¿Cómo se notaba que Y no tenía nada que luego, hacer, yo creo, esos güeyes? sí, es de que los iban a pagar Ajá. cierta cantidad por horas. Iba a ser un examen, perdón, un experimento de 2 semanas. Ok. Y pues ahí nada más de que apúntate si quieres o no. Fueron personas de todas partes del país. Y se hicieron varias pruebas psicológicas para que la gente estuviera, de que supieran que estaba mentalmente sano, ¿no? Ah, De ok. que era una persona promedio, Ujú. de que ni muy inteligente, ni muy tonta, que estaba así que a la mitad, más o menos. Y que tenía estabilidad emocional, que tenía una fortaleza y que tenía buen espíritu, ¿no? Ok. Entonces después de eso se hizo el draft, se tomaron en total, me parece, 24 personas, 24 estudiantes. 10 de ellos fueron prisioneros, Ujú. los demás fueron guardias. Y así se dividieron, fue todo aleatorio. Y ya al momento de que inició el experimento, eso sí, no sabían cómo iba a pasar. Desde que ellos accedieron a ser parte del experimento, pero si no, no sabían que la policía, porque esto es la policía real de California llegó, empezó a detener a los participantes, Ujú. los llevaron a la comisaría, luego los llevaron a la prisión de Stanford y ahí empezaron a decirles de que no, pues así está la cosa, así es como vamos a trabajar aquí, ustedes son prisioneros, aquí están sus cosas y tienen que hacer lo que les digamos. Ok. Entonces, ya pues alrededor del tobillo, o sea, aparte de todo lo que te acabo de comentar de que les dieron, alrededor del tobillo cada prisionero tenía una cadena y en vez de ser rapados, así, porque normalmente eso pasa en las Sí. prisiones, de que te cortan el cabello, a ellos se les obligó a usar una gorra de nylon para cubrir su cabello. Ah, ok. Entonces hay fotografías, se ven graciosas, pero sí está muy turbio, que son como las gorras que utilizan para natación. Ah, las que de globo. Sí, sí. Entonces se las ponían y a algunos les salía el cabello por los lados. Ah. Bueno, cuando los arrestos terminaron y todos los prisioneros estuvieron dentro de la prisión, apareció el director de la prisión, ¿Que si era director o también el era otro Garden. güey? No, era un miembro del equipo de investigación. Ah, ok. Estaba personificando Ah. al director de la prisión, al decano. ¿El decano? Al decano. Ajá. Y les dio la bienvenida a sus nuevos inquilinos. Chale. Y cito: como probablemente ya sepan, yo soy su decano. Todos ustedes han mostrado ser incapaces de funcionar afuera en el mundo real por una u otra razón, siendo así que les hace falta la responsabilidad de un buen ciudadano de este gran país. Nosotros, de esta prisión, su staff correccional, vamos a ayudarlos a aprender cuáles son sus responsabilidades como ciudadanos de este país. Aquí están las reglas. Wow. En total fueron 16 reglas, pero dentro del fragmento que viene en el artículo publicado, nada más mencionan algunas que son más o menos las más importantes, ¿no? Ujú. Regla número 1, sigue siendo parte de la cita esto. Regla número 1, los prisioneros deben permanecer en silencio durante sus periodos de descanso, después de que se apaguen las luces, durante las comidas y siempre que estén fuera del patio de la prisión. 2. Los prisioneros deben comer durante y solo durante el periodo indicado. 3. Los prisioneros no deben mover, manosear, mutilar o dañar las paredes, techos, ventanas, puertas o cualquier otra propiedad de la prisión. 7. Los prisioneros deberán dirigirse entre ellos solo a través de su número de identificación. 8. Los prisioneros deben dirigirse a los guardias como señor oficial correccional. O en inglés, que es pues, más lógico, ¿no? Mr. Correctional Officer. ¿Ok? Y 16. El fallar en el cumplimiento de cualquiera de las reglas arriba mencionadas puede resultar en castigo. Está muy reglamento secundario. Está muy reglamento secundaria, pero es algo muy real Sí. en las prisiones. Son reglas súper básicas, pero al ser básicas son fáciles de seguir. Y si Ajá. no las cumples, pues te agarran a madrazos. O de que te hacen la vida imposible. Sí. Entonces el profesor Zimbardo, el profesor que estaba a cargo de esta investigación, Ajá. explica que el propósito de esta prisión creada era el investigar los efectos psicológicos del encarcelamiento en sujetos de estudio, voluntarios, cabe resaltar. Ok. Todos fueron voluntarios, todos Ujú. aceptaron participar en este experimento.
En principio se planeó que el experimento duraría 2 semanas en las que podrían encontrar respuestas a interesantes preguntas. O sea, iban a estar 2 semanas Iban a estar 2 semanas jugando, adentro. bueno, jugando, sí, no, haciendo Ajá, su... policías y ladrones. Wow, pues 2 semanas, pues para los policías está bien, pero para los que Es están que haciendo de prisioneros... sí, parece acá- poquito, pero recordemos que este experimento se tuvo que suspender al día 6. el día Sí, 6. el día 6 dijeron, creo que esto ya no está funcionando. Al séptimo día los soltaron a todos. Ok, no vamos a spoilearnos porque ese es el final o... Eso es nada más una de las conclusiones. O sea, más bien la conclusión del experimento, Ajá. en el sentido de así terminó. De que al Ok. séptimo día ya no había nadie en la prisión porque se salió de control todo. Wow, el SEC. Pero no cómo sé. se salió de control, es lo que les voy a explicar. Ok, va. Ah, ok. Entonces, las preguntas que querían responder eran las siguientes. ¿Cómo se adapta el hombre? Porque también otra característica es que todos los sujetos de estudio fueron hombres. No se No había mujeres. Sí, la convocatoria fue para Hombres. varones. Ah, Ajá. ok. Porque se intentaba simular una prisión varonil. Ah. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se adapta el hombre a una situación novedosa y extraña en la cual aquellos llamados prisioneros pierden su libertad, derechos y privacidad, mientras aquellos llamados guardias obtienen poder y estatus social? Esa era la pregunta principal que ellos querían responder. ¿Cómo se van a adaptar tanto los prisioneros como los guardias? Ok. Porque están las reglas ya puestas, se explicó de manera bastante escueta, no lo voy a negar, pero esa era parte también del propósito del experimento, o sea, que ellos llegaran y actuaran como consideraran correcto Ah, ok. en su papel de guardia, en su papel de prisionero. La madre. ¿Ok? Y la otra pregunta es, ¿quién es responsable por la supuesta brutalidad y violencia en las prisiones estadounidenses? ¿Será la naturaleza de la población de la prisión, presumiblemente llena de criminales psicópatas y guardias sádicos? ¿O será el ambiente psicosocial de la experiencia en prisión? Que esa también, junto con cómo se adaptan estas personas, estos hombres, a la situación, esta otra pregunta también era súper importante para ellos, porque lo que querían buscar, lo que intentaban encontrar era ver cómo afectaba el ambiente en las personas. El estar en prisión. El estar en O prisión. sea, el aislamiento Sí, social. Era, todo eso. ajá, si era la naturaleza de las personas que estaban en prisión ser violentas, y por eso se exacerbaba dentro de la prisión su naturaleza violenta, o si era el ambiente el que orillaba a las personas a comportarse de cierta manera. O sea, es saber si este pedo de su conducta viene desde afuera Ajá. o se genera adentro genera, de la... sí, no por que el se ambiente. genere, sino que probablemente se incremente, ¿no? No, que se genere, Que se genere en la- que la situación sea propicia para que se comporten de esa Sí, manera. pues que aparte de acuérdate que en las prisiones es supervivencia día y noche, ahí sí tienes Obvio. que... Como el episodio de Padre de Familia, cuando a Meg lo mandan a la prisión, Sí. creo que regresa toda tatuada de acá. Sí, pues también cuando Lois se va a la prisión y regresa mamadísima. Sí, haz de cuenta, sí. Sí, y la última pregunta que querían contestar era, ¿bajo qué condiciones puede una simulación de juego de rol lograr un nivel de realidad suficiente para convertirse en algo más que solo un juego? Ok. Siendo así, ambos una fuente de no autoconocimiento para los participantes y un conocimiento socialmente relevante para los investigadores estudiándolo. De que esto es un juego de rol, es una simulación. Obviamente no vamos a ser igual de brutales y amorales que la prisión real, pero vamos a tratar de manejar ciertos elementos que asemejen o que nos den resultados similares a las situaciones que se presentan en una prisión de verdad. Ah, ok. Y de hecho sí tuvieron personas que tenían experiencia con prisiones. Ujú. Hubo exconvictos que ayudaron a como ser más realista a hacer el setup de que, no, pues en la prisión esto pasa así, Sí. esto pasa de esta manera, así se manejan, los guardias son así. Y lo compararon con las actitudes que tenían dentro de la prisión, tanto Ujú. guardias como prisioneros, de que, no, pues este man se está pasando de lanza, le está sucediendo esto, nos dijo este man que pasaba esto en la prisión de verdad y aquí también está sucediendo. Ah, ok. Sí. Entonces el experimento buscaba estudiar las reacciones de los participantes, más no explicar exactamente el ambiente, más no replicar, perdón, exactamente el ambiente y la estructura de una prisión real. Sí, no, pues no creo que imagínate que los güeyes se pongan Sí, no, a no. hacer cuchillos con los dientes de Sí, los, no te los imaginas. cepillos de dientes Pero acá. sí hubo una rebelión.
¿A O sea, en los poco? primeros 2 días fue una rebelión. Wow, Y güey, la- me los imagino como changuitos acá Sí, que sí, sí. así ya desnudos, sí, 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 ok. sí. Por lo tanto, no existieron exactamente cosas como el hecho de ser... más bien, por eso existieron cosas como el ser llevados con los ojos vendados, obligados a cubrirse el cabello en vez de cortárselo. Ese tipo de cosas que no suceden en la prisión de verdad, ¿no? O sea, en la prisión no te cubren los ojos para llevarte a No, la no, de hecho, en prisión. cuanto llegas, los mismos guardias te desnudan, ¿no? Te dan un regaderazo con agua helada, ¿no? Y luego los mismos Sí, te reos te rapan. agarran a madrazos, parte de la bienvenida, y aquí no. Sí, no, aquí no pasó eso. No obstante, Ok. era necesario darle cierto realismo a todo esto. Por eso se solicitó la participación de las autoridades en los arrestos. Los policías reales, hicieron los arrestos de todos los participantes y todo el proceso que llevaron previo a estar en la prisión fue verídico, Sí, yo creo que fue para irlos legítimo. mentalizando, ¿no? O Sí. sea, que la mente vaya como captando elementos reales para que al momento de llegar a la Ujú. prisión digan de que todo lo que voy a ver en la prisión es exactamente igual de real que lo que me acaba Sí, o de sea, o de lo suceder. que yo he visto en otros Ajá, lugares. Sí, sí, sí. Y también se consiguió a un sacerdote que cabrón. trabajaba en prisiones para que acudiera a la prisión de Stanford ¿A bendecirlos o y qué? hablara con los encarcelados de que si se querían confesar o para darles Ok. apoyo, porque en las cárceles también hay pequeños templos de distintas religiones, Sí, como en los hospitales. sí. Pero aquí pues es para que el sacerdote vaya y confiese a la gente de que... ¿Son templos? ¿Son capillas? ¿Cómo se les dice? Capillas, ¿Son capillas? sí, son Ok. capillas, ajá. Y pues le consiguieron un sacerdote, también se les proporcionó a todos un abogado para que discutiera con ellos temas como la fianza, el procedimiento que iban a ver en los juicios, pero en ningún momento... Ah, también se les permitió que tuvieran visitas de familiares y amigos. O sea, Güey, ¿cuánto presupuesto tuvo ese pedo? Porque... no, pues es que todos eran voluntarios. Se les pagó como $15 al día Y qué rara, o sea, a las no, qué personas. interesante cómo funciona la mente, porque yo en todo momento estaría pensando que, nomás averiar, güey, porque ya sabes que esto es Sí, puro... no, es que ellos no sabían que era un experimento porque... O no tenían como tal conciencia de que era un experimento. Porque se les arrestó, pero nunca se les dijo qué crimen cometieron. Simplemente se les O arrestó, se sea, les me procesó. pudo haber tocado el más pedorro o el más feo, así de... Traficadas bebés, Sí, sí, cosas sí, así, sí, a la sí. madre. Y Ok. entonces una de las consignas para que esto funcionara Ajá. era que los presos no debían saber qué crimen habían cometido. Oh, Entonces, como el bingo, güey, que giran ajá, una de rueda y que el sacándole... abogado les platicaba de que no, pues mira, la fianza puede ser esta, estamos viendo ese proceso, o podemos ir a juicio, en el juicio tenemos que defenderte, tal, tal y tal, me tienes que decir qué onda, tú cómo te sientes y eso, pero en ningún momento te están acusando de esto. Ah, ok. Y hay registros de personas, de presos que mandaban cartas a sus familiares preguntándoles de que, oye, ¿cómo va el proceso del juicio? ¿Cómo va avanzando todo esto? Ya te dijeron qué crimen cometí porque yo no sé qué hice mal y estoy aquí, pues, ¿qué pedo? Sácame de aquí. Y los familiares pues se comprometieron con el experimento también y pues no les decían. Como que, sí, va bien, pero todavía no sabemos Ah, realmente ok. mucho. Sí. Entonces, pues así sucedió, así se inició este experimento. Ahora, prisioneros reales han reportado sentirse impotentes, controlados arbitrariamente, dependientes, frustrados, desesperanzados, anónimos, sin identidad, deshumanizados y emasculados. Es decir, que se les quita su masculinidad, que Ah, dejan de ok. ser hombres. Al no ser ético exponer a los sujetos de estudio a un estado mental tan vulnerable, utilizaron otros medios para asemejar el sentirse prisionero, sentirse dentro de una prisión. Para realizar cualquier actividad, por ejemplo, debían pedir permiso. En ese sentido, los hacían sentir niños o Sí. comportarse como niños, que no tienes libertad para decidir tú qué lo quieres hacer. Si quieres ir al baño, tienes que pedir permiso. Si quieres comer, tienes que pedir permiso. Si quieres fumar, tienes que pedir permiso. Si quieres salir de tu celda, para todo tienes que pedir permiso. Ok. Los uniformes no contaban con ropa interior y el diseño era parecido a los vestidos. Pues era como una bata, no tenía cerrada la Ah, no sé parte por de qué me los abajo. imaginé como los clásicos blanco con negro. O los que son naranjas, que tienen el código de... el número. Pues Que eran así, traen... o sea, tenían el código aquí Ah, enfrente ok. y el código atrás, pero no tenían piernas, era un Ah, vestido. chinga, ¿cómo? Ah. Sí, o sea, el traje no tenía, no era un buzo completo, o sea, Ah, no. pero no era short. O sea, No, no no estaba era short, dividido. era como un vestido.
O sea, si yo te soplaba, se te veía el pilín. Exactamente, ese era el propósito. Ay, qué vulnerable me sentiría así yo. Sí, exactamente. Al estar vestidos así, los presos se sentían pues incómodos, se terminaban restringiendo sus propios movimientos y los hacían verse menos masculinos y más femeninos. No, pues de que cruzaban las piernas para que no se les vieran los genitales, pues no se agachaban mucho, se agachaban de cierta decir manera. eso, o sea, cuando se fueran a bañar, ¿cómo le hacían de que, ay, se me cayó el jabón? Sí, un lleguecillo o algo. Qué feo, pero sí. Los uniformes, pues les digo, pasó eso. Con los uniformes, la cadena que tenían en el tobillo era un constante recordatorio que Estaban encarcelados. Ok. Porque incluso si se despertaban a mitad de la noche y pensaban que todavía hacían una pesadilla de que desperté, estoy en mi cuarto, se movían y sentían el peso de la cadena. Y el ruido, ¿no? Y el ruido de la cadena en su tobillo. Y eso los revolvía a la realidad de que realmente estaban en prisión, realmente estaban sufriendo un montón y que estaban viviendo eso. Ok. Y en la prisión tampoco tenían acceso a la luz del día. No sabían cómo era el clima allá afuera, no había relojes para verificar la hora, entonces los privaron completamente de la percepción del tiempo. Estaban completamente aislados, no sabían si era de noche, no sabían si era de día, no sabían cuánto tiempo había pasado desde que habían comido, o desde que habían salido al patio, desde que se habían despertado. Y se implementó algo llamado el conteo. Los guardias netas se pasaban de verga. Todo eso pasó en unos días, güey. No sé por qué sí, de que en meses y meses. En 6 días pasó todo esto. Venga, tu madre. Y se empezaron a salir de control todo. Y en unos días. En unos días, sí. Entonces el conteo era lo siguiente. Ok. Horas después de que los prisioneros se durmieran, los guardias los despertaban con silbatos y los hacían repetir todas las reglas y su número de identificación. Okay. Se los tenían que aprender de memoria. Sí, de que su matrícula y las 16 reglas las tenían que repetir todas. Y esto con el fin de mantenerlos en un estado constante de alerta y de miedo, ya que si fallaban serían castigados. Había algo que se llamaba el hoyo, que era la celda de... No ese hoyo. No ese hoyo. Era la celda donde... El típico lugar más oscuro, ¿no? Más jodido donde los metían para castigar. Está solo, es que no me acuerdo, no me viene la palabra a la mente. Pero sí ¿Exiliar de que... o...? Que lo excluyes de todo si lo metes ahí solito. Pero exclusión, pero total, ¿no? Ahí lo metían. Solo, completamente. Y si tú te equivocabas con algo durante el conteo, mocos, te vas al hoyo. ¿A poco? Por varias horas. Si me se me olvidaba una regla o algo, ¿iba al hoyo? Ibas al hoyo. Sí. ¿Qué pedo, güey? Definitivamente. Luego, después de las 10 p.m., y las idas al baño estaban prohibidas. Que ya no te daban permiso para ir al baño. Entonces los prisioneros que terminaban, que tenían ganas de ir, pues terminaban haciendo en su celda, en unos botes que les prestaban los guardias. Pero a veces los guardias no se los prestaban. De que si no querían, no te prestaban nada. O sea, terminaban haciendo sus necesidades en la esquina del cuarto literal y así la hediondez y... ¡Fua! Y había ocasiones en las que los guardias se pasaban de lanza y les prohibían limpiar sus cubos de donde hacían pipí. Pero ahí los guardias no eran guardias, no eran guardias en la vida real. Los guardias eran estudiantes igual que los prisioneros. Tenían las mismas calificaciones, estaban dentro del promedio, tenían la misma sanidad mental, porque les hicieron varias pruebas psicológicas y tomaron a los sujetos de estudio que estaban en el promedio, así en la línea de este se ve normal, este tiene un puntaje normal, este también, y luego los rifaron, y a ti te toca prisionero, a ti te toca guardia. Ahí va ahorita el por qué hacían eso. Cámara. Entonces los guardias, por su parte, no recibieron entrenamiento previo para cumplir con su papel en el experimento. O sea, hacían lo que querían. Simplemente se les dijo que debían mantener la ley y el orden dentro de la prisión. Se les dio completa autoridad para manejar cualquier problema que se presentase. Y con los ejemplos de películas, libros y series como única referencia de cómo debe comportarse un guardia, los participantes realizaron su trabajo siguiendo esos patrones. Nada más. Entonces imagínate, la mayoría de las veces que aparece un guardia de prisión en una película, serie o libro, tiende a ser este personaje vil que se aprovecha de su autoridad, que maltrata a los prisioneros, o que tiene negocios turbios con prisioneros de ahí, que trafica con
con cigarros, con dulces, con cosas de afuera que necesitan adentro. Entonces, la figura, como el arquetipo de guardia de prisión, basándonos únicamente en ese tipo de entretenimiento, pues es alguien culero. Sí, totalmente. Y en eso se basaron, porque esa era la única referencia que tenían. No les dieron más, no les dijeron de que tienen que ser así, así, o sea, no, de que les dijeron, sean guardias. Ustedes van a ser guardias. Y automáticamente se mentalizaron con ser como una especie de bully también. Oh, que es que llegan acá el típico con la macana, la madre esa negra. Sí. Que le pegaban acá a los barrotes de la celda. Totalmente. Sí. Entonces, eventualmente se desarrolló una relación simbiótica entre los guardias y los prisioneros. Conforme los guardias se volvían más agresivos, los prisioneros se volvían más pasivos. O sea, llegaron a permitir humillaciones de un nivel altísimo por el simple hecho de que se internalizó esa jerarquía. Ok. Entonces se les privó de tantas cosas, se les despojó de sus derechos, de su libertad, de su individualidad, que decidieron que ese era el statu quo y tenían que cumplir con las demandas de los guardias. No importaba si eran ilógicas, tenían que cumplirlas. Y los guardias tenían que abusar de su poder o tenían que hacer valer su poder, porque si no lo hacían, entonces estaban en contra de los demás guardias o estaban del lado de los prisioneros. Así era como se veía adentro. Por eso, cada uno mantuvo su papel, aunque realmente no quisieran hacerlo. Entonces, estas son algunas entradas tomadas de los diarios de los guardias, de las entrevistas post-experimento y los reportes de incidentes críticos. Cito, son varios. Guardia. Estaba sorprendido de mí mismo. Los hice insultarse entre ellos y que limpiaran los baños con sus manos desnudas. Prácticamente consideraba ganado a los prisioneros y constantemente pensaba que tenía que vigilarlos en caso de que intentaran algo. Wow. Madres. Sí. Otro guardia menciona: durante la inspección fui a la celda 2 para deshacer una cama que el prisionero acababa de hacer y él me agarró, gritando que la acababa de hacer y que no me iba a dejar que la arruinara. Me agarró por la garganta, y aunque él se estaba riendo, yo estaba muy asustado. Lo azoté con mi palo y lo golpeé en la barbilla, aunque no tan fuerte. Y cuando me liberé, me sentí enojado. Como que, ¿cómo este estúpido, motherfucker son of a bitch, se atrevió a poner un dedo encima? Y luego que se lo madreó. A enojarse. No menciona si se lo madreó después de esto. Pero, o sea, ese nivel de que te indignas porque no dejaron que humillaras y abusaras de una persona. A la bestia, loco. Otro guardia menciona: actuar con autoridad puede ser divertido. El poder puede ser un gran placer. Definitivamente. Y aquí traigo un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero este es uno de los que más me llamó la atención. Es un ejemplo de la brutalidad de la prisión y los límites a los que fueron empujados los prisioneros. Este es el caso del prisionero 416. Así lo llamaban, así se llamaba a sí mismo. Y él explica, abro cita: empecé a sentir que perdía mi identidad. La persona que llamó nombre, entre comillas, porque no sabemos su nombre real. La persona que me puso en este lugar, la persona que se ofreció para ir a esta prisión, estaba lejos de mí. Fue removida hasta que finalmente ya no era eso. Yo era 416. Yo era realmente mi número. Y 416 iba a tener que decidir qué hacer. Despersonalizado totalmente. Decidió dejar de comer, infringiendo así la regla número 2. El guardia más duro de la prisión, apodado John Wayne, decidió no solo castigarlo a él, sino también a sus compañeros de celda. Chinga, ¿quién es un asesino? John Wayne. Sí, John Wayne Gacy, un payaso pogo. Pues no, pero pues se llamaba igual, entonces. Sí. No, o sea, así lo apodaron, por lo culero que era. Pues por John Wayne Gacy, es el payaso pogo, es este asesino serial. Así de culero era. Pues la verdad. No solo lo castigó a él, también castigó a sus compañeros de celda. Lo mantuvo en confinamiento solitario más tiempo del permitido por el experimento, ya que le hizo escoger a los otros prisioneros entre conservar sus cobijas o mantener a su compañero en la celda. Y estos simplemente escogieron lo primero. Dijeron, no, pues dame mi cobija y que el otro güey se joda. Pero no terminó ahí.
También aseguró que si 416 no comía, el privilegio de las visitas sería mermado, provocando así que los prisioneros atacaran verbal y casi físicamente a 416. Chale. Desde que 416 dijo, ¿qué puedo hacer para ir en contra de esto? Porque no estoy de acuerdo en que me traten así. Voy a dejar de comer. Voy a hacer huelga de hambre. Pero al hacer huelga de hambre, rompió con la regla número 2 y de que confinamiento solitario. Y para generar presión y generar discordia entre los prisioneros, este cabrón de John Wayne, sin preguntarle al staff, sin preguntarle a los investigadores, de que él por su propia cabecita decidió de que lo voy a poner ahí. Por sus huevos. Por mis huevos. Sí. Lo voy a dejar más tiempo del que está permitido. Y voy a hacer que sus compañeros decidan entre dejarlo ahí o beneficiarse ellos. O no perder el beneficio ellos. Güey, como de si las fueran cobijas. juguetes, como si fuera un Sí, videojuego. güey, está bien, Sí. bien heavy. Básicamente eso es como lo más turbio. Hubo otro caso de otro prisionero en el que el man simplemente era de que abusado por los guardias constantemente y llegó a un punto en el que hacía todo lo que le pedían. Todo completamente. Y lo nombraron, lo apodaron general. Él era general. Su número creo que era como 819, una cosa así. Ujú. Pero él era el general porque acataba cualquier orden que le diera. Ah, Y los vale. guardias se pasaban de lanza con él. Sí. Pero explica también el profesor que una de las conclusiones es esa. Hay varias maneras de enfrentarte a esto y todas tienen sus consecuencias. En un principio se intentaron rebelar. Dijeron, esto está demasiado culero, tenemos que escapar de aquí. La rebelión se apagó súper fácil. Los guardias lograron contener a los prisioneros y los prisioneros dijeron, madres, mejor hay que hacerles caso. Sí. Fueron las dos caras de la moneda, de que rebelión, no funcionó, ni modo, o sea, no hay que hacérselas de pedo a los guardias. Y luego está el caso atípico de 416, junto con otros cuantos de los prisioneros. Ajá. Que intentaron oponerse al flujo de las cosas de maneras diferentes. Y hasta 416 le fue como en feria, pobre vato. Creo que a él lo terminaron extrayendo del experimento días antes de que terminara. Sí, pero ya su salud. Su salud mental estaba así que al borde del deterioro ya del grave. deterioro. Ya. Sí. Y fue él y otro prisionero que lo sacaron antes de los 7 días. Okay. Y a los 7 días dijeron, no mames, los guardias están pasando de verga. En una semana. Los prisioneros están en condiciones inhumanas. Y en un principio no lo iban a detener. Pero dijeron, no, esto ya... O sea, está yendo demasiado bien. Sí, a lo Nosotros esperábamos que esto sucediera, pero en un periodo de 2 semanas, no en menos de 7 días. No, aparte, Entonces, casi iban a terminar con un manicomio o algo así donde se estaban dañándose tanto la mente. De hecho, interesante que lo menciones, porque el doctor Zambino, ¿verdad? ¿Zapito? Cámara, doctor Zimbardo, perdón. Zambino no, Al doctor asterisco, Zambino no. asterisco Zimbardo. Zimbardo. Sí, el profesor Zimbardo en su artículo cita un caso que realizó un hospital. Ajá. Ellos hicieron una simulación de prisión, los del hospital hicieron una simulación de hospital psiquiátrico con puras personas que trabajaban ahí. Entonces fueron entre 28 y 30 pacientes que era personal que trabajaba ahí, que se hizo pasar por paciente, y otros tantos que fueron los guardias los que atendían a las personas. Y lo más interesante del experimento fue que los que eran pacientes, luego de que terminó el experimento, y esto fue nada más un fin de semana, cuando terminó el experimento, los que fueron pacientes, que fueron tratados como pacientes, reportaron ciertas actitudes que llegaron a rozar lo brutal con ellos, donde los otros güeyes, los guardias de ahí, los trataban súper mal, los deshumanizaron completamente también, y simplemente por el hecho de considerarlos pacientes psiquiátricos. Okay. Y llegaron a presentar ciertos síntomas de depresión, de angustia, de ansiedad, que son propios de las enfermedades mentales que intentan tratar en ese lugar. Pero eran personas sanas, personas que no tenían ningún tipo de enfermedad, no estaban medicados, no estaban diagnosticados con nada.
y aún así presentaron este tipo de síntomas después del experimento, lo que abona y fortalece la hipótesis, en este caso de el doctor Zimbardo, que es más bien el ambiente en el que se dan estas circunstancias las que moldean las actitudes o la respuesta que va a tener la persona. Okay. Entonces no es que los prisioneros sean malos per se, sino que el ambiente carcelario los orilla a comportarse de esa manera. Porque vuelvo a mencionar lo de los guardias. Ellos también tenían la opción de no tratarlos así. Y aún así lo hicieron. Y aún así lo hicieron. Porque si no lo hacían, entonces iban a estar en contra de los guardias, de sus compañeros. Okay. Entonces iban a estar del lado de los prisioneros. Como no iban a ejercer o no estaban ejerciendo el poder que conlleva ser guardia, entonces estaban yendo en contra de ser guardia. Chale. Wow. Y sí, o sea, está muy heavy. Uh-huh. Al final no se reportaron como tal así que secuelas permanentes. Ok. Pero después de que terminara el experimento, pues se les pagó a todos. No dice cuánto, no es que $20. 15 dólares por día. Puta madre. Que son, ¿qué? Son... 15, ¿Pero de qué año es Del 71. 15 por 7, ¿cuánto no. es? No, en la época sí era... Pues sí era un poquillo más. 15 por 7. 105. 105 dólares. Son como... ¿Qué te gusta? O sea, actual... Bueno, pues es que en Como la unos época... 500 dólares. Sí. 600. Sí, pues te digo, igual en la época era más... Sí, sí. Que ahora, ¿verdad? Pero... Chale, pues, como que tanto pedo por $15. Sí, y de hecho te digo, dos de los que participaron en este experimento les decidieron regresar el dinero. De que no, es que no lo quiero. ¿Por qué? Porque no se sentían bien por todo lo que habían hecho. Me parece que fueron guardias. Dije, o sea, le remordió la conciencia y dijeron de que no merezco porque sí me pasé. No, gracias, de que... O sea, ya participé. Pues ya lo hiciste, güey, acéptalo. Pero no, gracias. Madre. Pero sí. A mí me pareció impresionante. Y si quieren buscar más información, te pueden meter a la página de la Universidad de Stanford. Ahí viene todo, o sea, hay varios artículos, hay videos, hay fotografías, de todo. Igual les ponemos el link en la descripción. Sí, estará el link en la descripción y igual el editor, si puede, si el copyright o la universidad lo permite o algo, porque sí he pasado de que dice que no, pues hay que pedir permiso. Si se puede, pues ustedes estarán o habrán visto imágenes del experimento que les platicó Eric, porque sí está bastante interesante y sobre todo yo considero que esto es un claro ejemplo de que no importa qué tan fuerte físicamente seas, la mente es más frágil de lo que uno piensa. Entonces, damn. Qué interesante, qué perturbador. Está perturbador. Sí, esperemos que la agencia nunca se les ocurra andar haciendo esas mamás, porque yo sí... Sí, no mames. Sí, tampoco. Pero sí. ¿Ese fue el experimento ya? Ese fue el experimento, sí. Va, ok. Ahora, situémonos mucho más antes de esta época actual, más concretamente entre los siglos XVIII y XIX. A la madre. Sí. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la electricidad comenzó a ser estudiada no solo como un fenómeno físico, sino también en su relación con los seres vivos, gracias a los experimentos pioneros de Luigi Galvani y Giovanni Aldini. Son los nombres italianos más italianos que pueden escuchar, así es. Son Luigi Galvani y Giovanni Aldini. O sea, yo creo que es Luigi Galvani y Giovanni Aldini. Oh, yeah. Y luego se llama Luigi, güey. La policía, no. Se me olvidó ese pedo. No, la policía. Sí. Increíble. Pero uno es tío y el otro sobrino. Ok. Sí. ¿Quién es el tío? No, espérate, güey. Okay. Sí, estas dos personas fueron dos científicos que revolucionaron la comprensión de la bioelectricidad. Ok. Luigi Galvani, médico y fisiólogo, descubrió accidentalmente que al aplicar la electricidad a los músculos de una rana sin vida, estos se contraían, o sea, prácticamente, y se ven las imágenes, está como las ancas de la rana, así las piernitas, y tienen conectadas como una especie de electrodos entre los músculos, y al momento de aplicarles pues cómo funciona lo de... Pues la terapia de... ¿Electroshock o cómo se llama? Sí, no. No, es electroshock, no, porque ese es el de castigo, ajá, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama. A mí me la hicieron en las rodillas cuando entrenaba básquet.
¿A poco? Sí. Y se Como... te movía la... No sé si es ultrasonido, no. No, pero sí son, Estás embarazada las piernas. son como espasmos en Sí. el músculo para Sí. que se relaje. Pues, ¿te acuerdas cuando hace años en una casa jugamos con una máquina de choc? Sí. Y se sentía aquí los... Como, ¿esto es cómo se llama? Pero eso era demasiado desagradable. Sí, no, o sea, Se te tensaba los todo. tendones se te Sí. jalaban hacia abajo y el brazo se te... Sí, o sea, Sí. está muy interesante cómo funciona, pero a la vez como que da cosa. Oh, yeah. Pero sí, descubrió que al aplicar electricidad a los músculos de una rana sin vida, estos se contraían, lo que llevó a proponer la existencia de una electricidad animal, entre comillas, obviamente. Una fuerza inherente en los nervios y músculos que eran responsables del movimiento y la vida. Ujú. O sea, más bien se trataba como de una especie de electricidad espiritual, que era lo que nosotros como seres vivos... Sí, porque al final, o utilizamos sea, ahora sabemos que las neuronas trabajan con impulsos eléctricos. Ujú. Entonces realmente sí, la electricidad es parte de nosotros. Sí, Pero nada más que en aquel esta época se entonces creía que era... Además un pedo, el alma. Sí, haz de cuenta, sí. Ya. Ah. Sus experimentos iniciales consistían en conectar nervios de ranas a metales, observando que la electricidad generaba contracciones musculares incluso en animales sin vida, lo que apoyaba la idea de que el sistema nervioso funcionaba gracias a esta electricidad interna y no solo por estímulos externos. Esta era la... Oh, ya, esa era la hipótesis. Sí, que tenía Luigi Galvani. Va. Después llega Giovanni Aldini, quien era el sobrino. O sea, Luigi era el tío y Giovanni es el sobrino. Giovanni Dos Santos. No me acuerdo del meme de este, ¿cómo se llama esta serie de Disney Channel? El de Recreo. Ah, cabrón. Sí, el ¿La hora de... del recreo? Sí, pero ¿sí te acuerdas de esa serie? Sí. Que está el meme de... ¿Cómo se llama el personaje? Uno gordito, güero, que está todo... Algo así era, todo estaba nervioso. Y que decide que yo haciendo pruebas del examen y lo ponen al vato todo nervioso y lo ponen al otro vato que era un niño afroamericano, ¿no? Uno que jugaba... Ajá. Y le ponen acá que Giovanni Dos Santos. Sí, güey. No sé por qué te lo enseño, güey. Pero sí. Giovanni Aldini, sobrino de Galvani, continuó y amplió sus estudios, convirtiéndose en un ferviente defensor del galvanismo frente a las críticas de científicos como Alessandro Volta. Alessandro Volta, él propuso otra teoría y fue la más acertada, que decía que la electricidad era un elemento y la cuestión física y biológica era otra. Que Ujú. si bien tienen una relación, el cuerpo funciona por todo este proceso del metabolismo y que necesitamos energía mediante la comida y todo eso. Y Giovanni Aldini no. El Giovanni defendía más la teoría de su tío, que Ok. era de que tendríamos, los seres vivos funcionaban mediante una especie de electricidad espiritual o cosas así. El otro es el de los volts, o de los voltios, o Volta, sí, algo Sí. así. Sí. Alessandro. Alessandro. Alessandro ¿También era Volta. italiano? Sí. Ok. Que Alessandro Volta sostenía que la electricidad observada se debía al contacto de metales y no a una propiedad vital del tejido animal. Alessandro dijo, si se le estás aplicando electricidad al cuerpo, Ujú. es porque esa electricidad proviene de los metales, no porque estés estimulando energía del cuerpo. Dentro del cuerpo. Ajá, o sea, es una energía O sea, externa. eso era lo que decía Giovanni, que la electricidad era parte de nosotros, que estaba dentro de nosotros. Giovanni no que venía y de Luigi. fuera. Sí. Ok. Y Alessandro dijo, no, se mueve Viene porque de le estás fuera. aplicando electricidades que provienen de metales, no porque provengan del cuerpo. Entonces, Aldini llevó a cabo experimentos con cadáveres de animales ya más Madre. grandes. Ya comenzaron a... incluso ¿Esto en qué año, perdón? ¿Siglo XIX, 1800? siglo XVIII y siglo XIX. 700 y 800. Sí. ¿Mary Shelley cuándo publicó Frankenstein? ¿Quién? Mary Shelley. En 1818. O sea que en esa época estaba en auge ese pedo, ¿no? Sí, lo de los cadáveres Sí. reanimados. Sí, fue en 1818. Reto, obvio. Sí. Sí. Es que Aldini comenzó a utilizar ya animales más grandes como ovejas. Madre. Ya las ranas ya como que eran el puro demo. De Ya da cuenta que ya no le hacían sentir nada. no, ya las anquitas de rana ya no una bolsita las echó. Y ya trajeron acá un cordero más, A la bestia. más grande para que fueran Ok. músculos más grandes y tendones más grandes y todo eso.
Entonces, Aldini llevó a cabo experimentos con cadáveres de animales y ya después llegó con cadáveres de humanos. Empezaron a... Ajá. De que se enterraron de manera ilegal, ¿no? Supongo. No. O sea, utilizaban, voy a esa parte. Utilizaban, ok. por ejemplo, los cadáveres de presos que eran condenados a muerte. Entonces este vato decía de que, antes de que se echen a perder, pásenmelos acá para hacer mis estudios y todo eso, pero ya eran ¿Y cuerpos se los humanos. pasaban? Sí. Madres. Sí. Esto con Era el propósito, influyente el sí, mano, güey, ¿qué? de, What de, the fuck. de demostrar la sensibilidad eléctrica en diferentes regiones cerebrales y proponiendo el galvanismo como una posible terapia para trastornos psiquiátricos. Super paréntesis aquí, perdón, Mato. Es Sí. que hoy, en el siglo pasado, 20. en el siglo XX, un profesor, Ajá. no me acuerdo si es español o es de otra nacionalidad, pero intentó algo similar con impulsos eléctricos, pero intentaba hacer que el cerebro produjera los químicos que hacen que sienta placer una persona. De provocar orgasmos a través de ¿Electricidad o...? electricidad, Simón. ¿Y luego qué pasó? No me acuerdo muy bien cómo. O sea, ¿no sacaron un cómo producto terminó. para saber si puedo... si No, me no alcanza o sacaron algo? un producto. Pero, o sea, sí fue criticado por la comunidad científica de que, ¿qué tan ético es esto? Porque sí llegaba a ser, a rozar la idea del del control sobre otros. Que a través de estos impulsos puedes controlar lo que siente una persona, entonces puedes controlar sus acciones. Pues como lo que está haciendo ahorita Elon Musk con Neuralink, que está Ándale. implementando chips cerebrales que para supuestamente, por un lado, desarrollar como una especie de cura, entre comillas, para las personas con Alzheimer, de implementarles recuerdos básicos como el de que esto es una cuchara y se usa así. A tu nombre es tal. Ajá, ya lo más es como para más influencer, más de que, ay, aquí puedo ver mis redes sociales, acá que activo en mis ojitos, así como Iron Man, que puedo ver acá, pues como Sí, los como lentes de Jarvis. realidad, de realidad virtual, así. Pero no sé, güey, como que el cerebro siento que es súper delicado, como que andarme metiendo chingaderas de Sí. un pinche multimillonario, ¿no? Y por eso no. es tan bizarro, ¿no? Los experimentos con cerebros. Sí, sí. Están turbios. Son los más clásicos, güey, los cerebritos flotando en un frasco Ándale, acá sí, de que sí, güey. ese cerebro tiene conciencia y es una computadora. O los cerebros con ojitos. Sí, Ándale, flotando también. en un frasco lleno de una madre verde fosforescente. Un clásico. Así. Ajá. Cliché. En el año de 1801 documentó el caso de un paciente con depresión mayor tratado con electricidad, anticipando así aplicaciones clínicas con la electroestimulación. El vato de que lobotomía who, Sí, eso ya se pasó de moda. eso está desactualizado, papi. ¿Cómo Ya. que le vas a meter un fierro en el cerebro? Para nada. El futuro es hoy, ¿viste, viejo? En 1801 dijeron el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Literal fue Sí, lo de güey. la electricidad acá. Mientras tanto en México de que Sí, güey. ya no siento nada. Estoy curado. Fue lo mismo. Fuck. No, ya ves que a partir de siglo XIX, siglo XX, era súper recurrente que en los manicomios y en los lugares psiquiátricos a las personas con trastornos mentales Sí. les ponían incluso la prostitución y las demás ¿cómo se llama en la prisión famosa aquí en México? La Castañeda, Ajá, sí. sí, pues sí, el Hospital Castañeda. Sí, ahí ¿sí era ese? Sí, ahí se trataban a las porque creían que la prostitución era un una trastorno enfermedad, sí. mental, entonces What the les fuck. daban electroshocks. Sí, yo no ¿Qué sé. pedo? De que electroshock o lobotomización. Y de que a las ricas de que lobotomización o orgasmo. ¿Cuál quieres? Un volado, con una ¿Un moneda volado? ahí. Ajá, sí. Sí, entonces está bastante... Increíble. Sí. Ahora, el experimento más famoso y controvertido de Aldini tuvo lugar en 1802 cerca del Palacio de Justicia de Bolonia, donde aplicó corriente eléctrica a los cuerpos de 3 delincuentes decapitados apenas una hora antes. Bestia, güey. Al pasar la corriente, los cadáveres mostraron movimientos musculares sorprendentes, convulsiones, movimientos de brazos y pies posibles. Pensé que iban a bailar tap, güey. No, ¿Te güey. imaginas? Se Y me sincronizados. Sí, no. Como los esqueletos de Halloween acá con Sí, un bastón güey. y un... Sí, no. Sí. Sí, posteriormente realizó experimentos con otros cadáveres, o sea, otros no decapitados, pero en Ujú. este caso los cuerpos sin cabeza comenzaron a moverse. Sí. Y luego posteriormente consiguió otros. Yo creo Otros. que el güey De que- tuvo una palancota gigantesca Sí, de güey, que... de que su papá era
el decano de la prisión o alguna mamada, o su abuelo. Una Como si mamá fueran así. ratoncitos de que, Sí. chin, tengo experimento ahorita. Oye, Ocupo papi, 6 cuerpos ahorita en ¿me FAR. puedes conseguir 6 cuerpos, por favor? Y que, bueno. Oigan, corredor de la muerte, se adelantó por 6 meses. Aldini, su ya hablamos sentencia. de esto. Lo papi, solo 4. Ay, No. Aldini. Bien, No te hijo. puedo decir que no. No, tráiganle 6 cuerpos al Oh. niño. Así el pequeño Aldini, güey, así. Que Una alguien en pala- la celda de que, no me despedí de Güey, mi me lo imaginé familia. como cuando seleccionas a una langosta o a un cerdo del matadero, de que quiero ese, que se ve gordito. El pobre reo así de, no, yo no. Ay, Y le dan matarile y el vato está acá con su juego de Todo química, mi contento, alegría, ¿no, güey, güey? así haciendo como le acomodándolo, poniéndole Sí, güey. ropita. No, peinándolo y todo el pedo. Pero sí, returbio. sí. Posteriormente, Aldini viajó por Europa divulgando sus resultados y defendiendo la existencia de la electricidad animal como una fuerza vital. En 1803, Aldini realizó una demostración pública en Londres con el cadáver de George Forster, un criminal ejecutado ante médicos y curiosos en el Royal College of Surgeons. Al aplicar electrodos conectados a una batería, logró que el cuerpo realizara movimientos musculares y que uno de sus ojos se abriera, lo que fue interpretado por algunos como un intento de devolver a la vida al cadáver. Güey, lo peor es que había gente viendo ese pedo con palomitas. Güey, así. 100 años atrás y eso hubiese sido de que, brujería, Sí, es un totalmente. hechicero. Sí. Pues todavía, güey, hay Pacto gente que con el también diablo. todavía. Este espectáculo, ojo, espectáculo, ni Ojo. siquiera un... Ah, Qué pendejo. sí, ojo. Ojito. Este espectáculo contribuyó a alimentar el imaginario popular sobre la posibilidad de reanimar cadáveres mediante la electricidad y sirvió de inspiración para la novela de Frankenstein de Mary Shelley, publicada en 1818, donde la electricidad es el motor para crear vida a partir de partes humanas. Sí, justo me acabo de acordar que se explica, creo que en su biografía, que durante un periodo ella fue, se excluyó con un grupo de escritores prolíficos en la Ujú. época en una mansión y ahí vivieron por un par de meses y en esos meses fue uno de los retos de que tenemos que hacer una historia, cada quien va a escribir su propia historia y cuando tengamos avances de que nos vamos a juntar y los vamos a platicar. De que esta es mi historia, este es mi planteamiento, así es como la quiero dirigir y ya a los demás les vamos a dar de que el feedback para ver si está bueno o qué podrías agregar, qué podrías quitar, por dónde te podrías ir. Y Mary Shelley duró un buen rato así que pues no sabía qué escribir y se acordó de que en Italia había un científico. Había un loco que se había un dedicaba a loco, electrocutar cadáveres. exactamente, Y güey, dijo, y dijo Víctor Frankenstein, y ya, totalmente. Sí. tremendo lore se aventó por esos Sí, güeyes. güey, no mames. Y todo por unas ancas de ranas electrocutadas. Literal. No, No y de mames. maneras ahí están ustedes viendo en imágenes aquí. Ahorita te las enseño a ti. Están las patitas de las piernas, las ranas Ajá. abiertas y están conectadas como que unos tubos de metal. Y luego en otro está una oveja partida a la mitad, así con las vísceras salidas y está conectada A las vísceras. Sí, o sea, desde adentro. Entonces lo que intentaban es reanimar al animal. Ujú. O sea, de cierto modo como que ver de que si no está completo, aún así puede vivir Ujú. gracias a la electricidad Es como el experimento del perro en Rusia. Sí, No recuerdo el nombre del científico porque es ruso. No me acuerdo. pues fíjate. Pero el Perrosky, ¿no? Así el le- Perrosky, que le pusieron otra cabeza. Sí. Y sí duró vivo como Sí. 2 días. De hecho tomó agua. Logró tomar agua. Conectaron mames. no sé cómo se llama esta parte de La tráquea. la tráquea hacia La tráquea de los dos perros la sí, conectaron. y a logró una. tomar agua. Obviamente los dos fallecieron porque Sí, no no mames. mames. De hecho hay un video. Ese iba a traer originalmente, pero dije Pero es que no mames, está bien brutal, no, y güey. aparte no hubiera podido poner las No, imágenes para porque si ustedes desean verlo, ya es pedo ustedes, está interesante en el sentido de que, wow, o sea, una cabeza de un animal, Como que, ¿por qué te da curiosidad eso para empezar? De que científicos, o sea, sí, búsqueda del conocimiento y todo, pero ¿por? no, y si No quieres mames. hablar de científicos cabrones, hubo peores que los nazis. O sea, sí, totalmente. Los japoneses, los güey. japoneses fueron monstruos. Oye, o sea, ¿cuánto durará en morir, en fallecer, en Molil. un, un soldado que cae al mar estando el agua a menos 15 grados? Y sí, de hecho O algo así. agarraban a prisioneros chinos. De hecho, hace 10 años me parece, creo que
No sé si China le exigió disculpas a Japón o Japón de manera voluntaria. No, le exigieron. Le exigieron Porque disculpas. Japón no iba a hacer nada. Japón Le dijo, mandó mangas nomás, yo creo. huevos, huevos. Huevos culelos. Los dos así. Pídeme disculpas. Nunca. Chichu. Pero sí. Sí. Finalmente, Pendejo, güey. aunque ni Galvani ni Aldini lograron revivir verdaderamente a un cadáver, Obviamente. sus experimentos sentaron las bases para la comprensión moderna de la fisiología eléctrica y la bioelectricidad. El galvanismo abrió el camino a tecnologías médicas actuales como el desfibrilador, Ajá. la electroterapia y el monitoreo eléctrico de la actividad del corazón, músculos y cerebro. Además, Aldini exploró el uso terapéutico de la electricidad en enfermedades mentales, anticipando tratamientos como la terapia electroconvulsiva, que aunque se emplea en casos específicos, no está totalmente aprobada, sí de que sea algo ciertamente recomendado, sí de que ya sabes, no toda esta cuestión de las terapias eléctricas sí ayudan en la cuestión de que más bien en los músculos o en el desfibrilador porque el corazón es músculo. Ajá. Pero ya en la cuestión de los tratamientos cerebrales, sobre todo en esa época en la que la medicina era todavía muy rústica, muy pobre, estaba totalmente desconocido, sobre todo los tratamientos de electricidad en el cerebro, sobre todo porque la electricidad quema y como que quemar algo que mi cerebro así. Ajá. Qué pendejo. Sí, Sí, o sea, como también es mucho de ensayo y error para saber cuál es la cantidad exacta de impulso eléctrico que tienes que lanzar para que sea beneficioso para esa parte del cuerpo en vez de perjudicial. Sí. Y algo bien curioso, no sé si tenga que ver Como Jorge. Sí, como Jorge. Okay. A mi sobrino le encanta, Jorge. ¿El programa? Sí. ¿A poco? Sí, le encanta, de que es su programa favorito. No, pero como dato, el acero galvanizado Ajá. tendrá que ver con Giovanni. Porque, por el apellido de ese güey. Porque el galvanizado, la galvanización, se hace a través de procesos electroquímicos. Entonces se utiliza la electricidad para recubrir el acero con otros elementos. ¿Cómo se llama? Acero galvanizado. Acero galvanizado. Sí, nada más por curiosidad, porque, o sea, sí, si bien su teoría no terminó siendo la hegemónica, y fue la de Voltio, ese güey, pues siguió teniendo aplicaciones dentro de la sociedad, y eventualmente en el futuro se logró aplicar para cosas tan importantes como el caso del desfibrilador, que ¿Sí? ha salvado vidas, Fíjate. muchas vidas. Puta attention. Ok. El término acero galvanizado tiene una historia fascinante que mezcla ciencia, descubrimientos químicos y un homenaje curioso. Ok. El acero galvanizado básicamente es acero recubierto con una capa de zinc para protegerlo contra la corrosión. La corrosión y el óxido. Este recubrimiento puede aplicarse mediante la galvanización en caliente. O sea, literal en caliente, ¿no? Qué rápido. Sí. Que básicamente la inmersión. Pues sí, para aclarar, güey. Sí. Inmersión en zinc fundido. Proviene del científico italiano Luigi Galvani, quien en el siglo XVIII estudió los efectos de la electricidad en los músculos de las ranas. Clap, 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 clap. Increíble. Sí, Galvani, increíble. sí. Ese es el origen. Wow. Entonces sí, ok, El próximo sábado te traigo un sneaker o algo. Gracias. Pero sí. Pero bueno, ese básicamente fue la historia de los experimentos de electrificación de cuerpos humanos. Oh, yeah. A.K.A. de ranas también. Y A.K.A. de borreguitos y otros seres vivos de Galvani y Aldini. Pero sí. Me parece increíble. Y también que hayan de alguna manera influenciado en tantos aspectos. No solo en la ciencia, en la medicina, sino también en la literatura, sí, en los materiales, sí, ingeniería de materiales, o sea, en varios campos. Es increíble. Increíble. Pues Increíble. sí. ¿Cuál sigue? Siguiente también es sobre la mente, pero esto llevado a la cuestión de la autoridad y cómo uno reacciona y se comporta frente a una figura de autoridad y ciertas peticiones que pueden ir en contra de tu moral.
Ok, algo similar al anterior, en el caso de los... Sí, es similar, es de similar. los- De hecho, sí, el autor del anterior citó a Milgram, porque Milgram hizo este experimento 10 años antes Ujú. que Zambrano, ese señor. Dale. El Sí, experimento güey. fue diseñado por Stanley Milgram en Ok. 1961 y es uno de los estudios más emblemáticos en la historia de la psicología social. Este experimento se realizó con el fin de explorar la predisposición de las personas a obedecer a una autoridad, incluso cuando ello implica realizar acciones que parecen contrarias a sus principios morales. La esencia de la investigación consiste en simular una situación de aprendizaje en la que un participante, designado como maestro, debe administrar descargas eléctricas a otro individuo, denominado aprendiz, cada vez que este último comete un error en una tarea de asociación de palabras. Aunque los participantes estaban conscientes de que los choques eléctricos no eran reales, se observó que respondían de manera subjetiva, conductual y fisiológica ante la situación, lo que permitió comprender con mayor profundidad la influencia de la autoridad en el comportamiento humano. Ok. Ok, ahora, el trasfondo de este experimento. Ujú. Este experimento se desarrolló, que se desarrolló por Milgram, Ok. se relaciona estrechamente con los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial y las explicaciones que surgieron en torno a la participación de individuos en atrocidades como el Holocausto. Es decir, los acusados, los que estuvieron en los juicios de Nuremberg, ¿sí? Sí, Nuremberg. Pues dijeron, no, ¿sabes qué? Es que yo solo estaba cumpliendo órdenes. O sea, yo subía a la gente a los trenes y los mandaba a los campos, pero es porque se me ordenó hacerlo. Ellos eran los de rango bajo, ¿verdad? Sí, porque de hecho hay un video. No, pero incluso un almirante o general también dijo de que es que yo solo seguía órdenes. O sea, igual que cobardes. Pero Sí. hay videos de hecho, no fueron que si lo vimos en una clase o qué. O yo lo vi en Facebook. Durante los juicios se les preguntó a los altos, no podemos decir la palabra N, Sí. si no, pues ya le dijimos, ya la censuramos, pero se les preguntó si sentían alguna culpa o remordimiento y dijeron que no. Que solo estaban cumpliendo órdenes. No, 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 de que, no. Ah, Se les ok. dijeron, ustedes acabaron con la vida de iniciar una guerra devastadora, la más grande de la humanidad. Acabaron, o sea, por este desmadre aproximadamente más de 40 millones de vidas se perdieron en los campos de concentración y exterminio. Muchísimas personas también murieron y de maneras macabras, grotescas, horripilantes. ¿Sienten algún remordimiento o alguna especie de culpa? Y dijeron, no Siguiente sé cómo se pregunta. diga no en alemán, pero nine. Nine. Dijeron de que nine. Next question. Next question. Pero sí, siguiente. Milgram se interesó en investigar hasta qué punto una persona común podría llegar a obedecer instrucciones que llevaran a infligir daño a otro, en nombre de una autoridad legítima. La pregunta central que impulsó el experimento fue, ¿hasta dónde estarían dispuestas a llegar las personas cuando la orden proviene de una figura de autoridad? Este cuestionamiento emergió para explicar, en términos psicológicos, cómo la obediencia podría convertirse en la base para actos que, a primera vista, parecerían incomprensibles, como la perpetración de atrocidades. Okay. El experimento se enmarca en una época en la que se debatían ampliamente los límites de la obediencia y se buscaba entender la dinámica entre el individuo y la estructura social. La metodología de Milgram, aunque controversial, permitió obtener datos que evidenciaron la existencia de una tendencia innata a seguir órdenes, incluso cuando ello implicaba un acto dañino. La relevancia histórica y social de este experimento se mantiene vigente, dado que sus hallazgos han sido utilizados para comprender fenómenos sociales que involucran el poder y la influencia de figuras autoritarias. Va. Que entonces básicamente se monta el experimento, los sujetos eran reclutados, fueron hombres únicamente, hombres adultos de diversas ocupaciones, se les invitó, se pegaron carteles así en la ciudad, se enviaron correos, no sé, supongo que correos de verdad, o sea, cartas, pues. Sí. No correo electrónico, no existía en aquel entonces. WhatsApp, tiene que ser WhatsApp. Ajá, sí, les mandaron en un grupo de difusión de El Telegram, grupo, sí. órale, ahí vas. Entonces, se les decía que era una investigación sobre el castigo y el aprendizaje, pero no se explicaba en qué iba a consistir el experimento, para evitar precisamente
que se sospechara que el experimento era algo, pues, relativamente fake, ¿no? Porque no iban a hacer exactamente lo que les estaban diciendo, sino que iba por otro lado el experimento. Entonces los sujetos participantes eran asignados como maestros. El maestro era el que aplicaba el castigo y el aprendiz era un cómplice del experimentador. Es decir, Milgram tenía sus compinches y de que hacían la rifa para que al parecer fuera todo equitativo, de que, no, pues a mí me tocó por suerte este papel. A los que llegaron como voluntarios, a todos les tocó ser maestro. Al estudiante, al aprendiz, ese era compa de Milgram, de que, este compa yo lo conozco, él ya sabe cómo va el experimento. Y existía otro sujeto que estaba ahí como para supervisar toda la maniobra. Okay. Entonces la tarea consistía en que este maestro, le presentara al aprendiz una serie de pares de palabras y cada vez que el aprendiz cometía un error, mocos, se administraba una descarga eléctrica y esta aumentaba progresivamente. El voltaje comenzaba en un nivel bajo, generalmente 15 voltios, y aumentaba en incrementos regulares hasta llegar a un máximo de 450 voltios, lo cual se consideraba letal o potencialmente peligroso. Sí, pues. Y, sí, no mames. Y el procedimiento implicaba incrementar el voltaje cada vez que el aprendiz cometió un error. Okay. No quiero imaginarme cómo se sentiría si de por sí las bromas estas de los chicles, en las que te ofrecían uno al otro le jalaban, se siente horrible. Se siente horrible. Las madres como, sí. Entonces durante el experimento había presente un experimentador que era el que representaba la autoridad. Okay. Ese man estaba ahí de que revisando que todo se estuviese haciendo como debía. Y le daba indicaciones precisas al maestro de que el que estaba ahí adentro supervisando todo era el que le explicaba al maestro qué era lo que tenía que hacer y era súper claro de que esto es lo único que tienes que hacer. Entonces ahí se plantea súper claro la figura de la autoridad, de que esta es la autoridad en esta situación y él me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer y yo voy a seguir las órdenes de este man. Va. Entonces conforme su voltaje aumentaba, el aprendiz comenzaba a mostrar signos de malestar o a protestar de que no, ya no quiero, de que no mames, es mucha me está doliendo, ¿no? Pero todas estas protestas eran simuladas, o sea, al aprendiz nunca le pasó nada, nunca le hicieron daño con electricidad. Y durante este proceso en el que el aprendiz le pedía que no se pasara de lanza, el experimentador, el que estaba ahí supervisando, empezaba a darle órdenes de que para eliminar la duda del maestro, de que es necesario que hagas esto para que se pueda realizar el experimento. La única opción para que el experimento salga bien es que lo hagas. Tienes que hacerlo. Y no le daba ningún escape de que pero tampoco lo obligaba a hacer nada. Decía, para que el experimento salga bien, tú tienes que hacerlo. Y en la mayoría de los casos, el maestro le picaba otra vez al botón y le daba una descarga de más voltios al aprendiz. Entonces se monitorearon varias variables, incluyendo las respuestas conductuales, señales de angustia y cambios fisiológicos en los participantes. A pesar de que los sujetos sabían a nivel cognitivo que los choques eléctricos no eran reales, se observó que sus respuestas se asemejaban en forma considerable a las reacciones que se esperarían de una situación genuina de estrés o malestar. Esto aquí me equivoqué en el momento de la recopilación de la información, pero esto se refiere a la simulación que luego se hizo. Okay. Porque hubo un experimento en vivo y en directo, y luego se hicieron simulaciones virtuales. Entonces se sabía que en la virtualidad pues no había manera de que tú le hicieras daño a un sujeto, a una persona real, pero aún así te presentaban las consecuencias de tus acciones en la simulación. Y por eso decían que a pesar de que no hubo ningún lastimado y que la persona haciendo el experimento sabía que no había ningún lastimado, sí se sintió mal por hacer eso. Pero lo seguía haciendo, hasta el final lo siguió haciendo. ¿Sabes cuál otro experimento me estoy acordando? Sí. No recuerdo, se los debo. Para el próximo expediente les traigo el nombre. Creo que un experimento similar. Aquí sí trajeron hombres y mujeres. Y los metieron en un cuarto. Y les dijeron así de manera explícita: todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas aquí nunca va a salir. Así si hayas cometido un crimen hace años, nadie se va a enterar. Y los ponían en una habitación y sobre la mesa les llevaban varios objetos. Y les decían:
haz lo que tú quieras con ese objeto, lo que quieras. E incluso les llevaban cachorritos y pequeños gatitos. Y les decían, tú decides. Pues si tú decides quitarle la vida, de una manera nadie lo va a saber nunca. Creo que sí hubo casos donde uno de los sujetos sí intentó agarrar a un perrito y hacerlo puré. Obviamente lo detuvieron y dijeron de que... Wow. Sí, de que era bye, no lo hagas. Pero creo que gracias a ese experimento lograron detectar que una persona de cada 50, no sé cuántas personas metieron ahí, una de cada 50 tenían pensamientos medio psicópatas, medio... psicopáticos. Sí, ajá. Madres. Y esto fue hace poco, güey, así de que Sí. le dijeron de que lo que tú hagas, nadie, ni la ley, ni el gobierno, nadie lo va a saber. Y literal las personas sí decían de que no, pues yo hace 5 años arrollé a esta persona y no se lo he dicho a nadie. Madres. Y creo que porque firmaron así un contrato de confidencialidad. Sí, no dijeron los nombres ni las identidades, pues. Pero se sabe. Pero se sabe de que hay personas que han hecho cosas y que nadie, ni siquiera el gobierno va a lograr atraparlos así. Toma. O sea, así de cabrón está eso, pero ajá. Sí, güey, qué pedo. Sí. Madres. Sí. Bueno, regresando al experimento, el nivel de obediencia que se logró observar es bastante interesante. Okay. En la condición experimentada por 40 participantes, se observó que el 65% continuó administrando descargas eléctricas hasta alcanzar la intensidad máxima de 400 voltios. La aguja en la zona roja, ¿no? Sí, eran botones. Cada botón decía cuántos voltios era. Les tenía que ir explicando botones. Tenían así los güeyes, creo. Y 25 participantes llegaron a 450 voltios. Ajá. Pero los 40 participantes llegaron más o menos a 300 voltios, que es una dosis que se puede considerar letal en ciertos casos. Ya con quemaduras, yo creo. Sí. Entonces, este porcentaje destaca la alta predisposición a obedecer órdenes de una figura autoritaria, incluso cuando ello implica prácticas potencialmente dañinas. Ok. Entonces sí, pues la combinación de estos factores proporciona una visión integral sobre cómo se puede inducir la obediencia a través de manipulaciones experimentales y cómo influye la autoridad en la disposición de los individuos para realizar acciones contrarias a su propia ética interna. La metodología empleada en el experimento de Milgram se ha convertido en un referente para entender fenómenos sociales y ha sido replicada e innovada en múltiples estudios. Probablemente parte de esto pues se ve reflejado en ese estudio que mencionas, incluso en entornos virtuales, como te mencionaba, o sea, en esos entornos donde se sabe que no estás haciéndole daño a una persona, de todas maneras se pueden llegar a ver este tipo de rasgos de comportamiento donde sienten presión, sienten culpa, pero aún así siguen continuando con el experimento. Y pues... Muy interesante, pero sí. Sí, o sea, ¿qué más te puedo decir? Pues que básicamente eso es cómo la autoridad puede llevarte a... O sea, una figura de autoridad puede marcar tus decisiones a pesar de que tú sepas que lo que estás haciendo está mal. Sí. Y esto se puede traspolar a muchísimos ámbitos, tanto en lo académico, como en lo laboral, como en el día a día, Sí, con tus papás, totalmente. con tu jefe, con tus maestros. Solo porque ellos te lo dicen, pues lo tienes que hacer o terminas haciéndolo aunque tú no quieras hacerlo. Sí. Entonces sí, pues sí. Me acordé del experimento en The Office, cuando Jim cada rato le daba un dulcecito a sí, Dwight. una menta. Sí, que creo que cada vez que le llegaba una llamada, ¿no? ¿Cómo era? Cada que reiniciaba su computadora. Sí, y que lo hacía, que automáticamente Dwight lo hacía, que le decía que qué estás haciendo, y yo así de, Sí. cabrón, no sé por qué lo hice. Ajá. Es como que, wow. Sí. Sí. Pero eso es por el encantador de perros, ¿no? Voy a darle un O sea, que premiecito. es un tipo de experimento de Psicológico de... Sí, pero de... Ay, se me fue la palabra. De condicionamiento psicológico. Sí, pero bueno, ya para ir cerrando este bizarro expediente, Ey. ahora les voy a platicar sobre el emplazamiento nuclear en Nevada, Estados Unidos. Madres. O sea, yankees siendo yankees, gringos Yankees siendo gringos gringos. siendo gringos. Sí.
Durante el siglo XX, Nevada se convirtió en uno de los principales emplazamientos para pruebas nucleares en los Estados Unidos, específicamente en el denominado sitio de pruebas de Nevada, o sea que era el Nevada Test Site, o sea el NTS. El no te creas. Oh, madre, güey. No, porque es ese, no es C. No es ese, o sea, no te sale. No me salió. No, no. No. No te sale, güey, es el NTS. Sí. Ok. Básicamente está ubicado en el condado de Nie. Sí, Nie, pues ¿N-I-E? sí. No, N-Y-E, Nie. Nie. Ajá. Sí. A unos 105 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Mm. Este sitio fue habilitado en 1951 y abarca aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados en una zona desértica y montañosa, considerada inicialmente ideal por su lejanía de grandes centros urbanos. Ok. Las pruebas nucleares en Nevada durante el siglo XX se realizaron principalmente en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por desarrollar y perfeccionar su arsenal nuclear. Estas detonaciones buscaban probar y mejorar la eficacia, potencia y variedad de armas nucleares. O sea, estos güeyes, en lugar de ver a ver quién recoge más basura o a ver quién mejora más el planeta, a ver quién se lo chinga peor. Así es el que básicamente se fue ahorita, güey. A ver quién tiene la bomba más grande. La polla más grande, como Obvio. con la maestra. Sí, fue con ella, ¿no? Con la Ah, maestra Georgia. Es que me acuerdo que dijo que básicamente fue una competencia de ver quién tiene la esta más grande, así de si la Unión Soviética o Estados Unidos. Sí, Y que básicamente. incluso los mismos científicos tuvieron que decirle a los líderes de que, güey, nos estamos pasandinsky, o sea, este pedo va a llegar a una catástrofe nuclear ya con Kennedy y el primer ministro llegó. Pero bueno, el hecho es que el emplazamiento en Nevada fue elegido por su aparente aislamiento geográfico, facilitando la realización de pruebas subterráneas y atmosféricas, aunque con consecuencias ambientales y para la salud pública que luego se revelarían en graves condiciones físicas de las personas que vivían a los alrededores. Entre 1945 y 1992, o sea, hasta el 92, güey, del 45 al 92, Estados Unidos detonó un total de 1.132 bombas nucleares. De ahí. Chis, güey, querían hacer Follow Cannon. De ahí salió la gruga esta de Monsters contra Aliens. ¿Cuál? La oruga. Insectosaurio. Sí, haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. 1.132 bombas nucleares, muchas de ellas en Nevada, con al menos 925 explosiones en este sitio, de las cuales unas 100 fueron en la superficie y el resto subterráneas. Fíjate muy bien, nada más para que te des una idea, güey. Las pruebas comenzaron con una bomba de 1 kilotón de TNT. Madres. En enero de 1951 y continuaron hasta 1992, cuando se suspendieron definitivamente las detonaciones en este lugar. La mayoría de las pruebas mayores oscilaban entre los 500 y 1.000 kilotones. Las primeras bombas fueron de 1 kilotón. Y las que le seguían fueron entre 500 y 1.000 kilotonos. Guáchate esto, generando efectos sísmicos detectables incluso en Las Vegas, güey. O sea, hasta en Las Vegas sentían así la vibración de las tierras de donde estos pendejos estaban detonando. Querían acabar con el pinche planeta. No mames, pues no está tan lejos de Las Vegas. Bueno, ustedes en pantalla están viendo el mapa. Pues fíjate, güey, o sea, que No está tan lejos, sí, lejos. no. Ahora, obviamente, esto tuvo consecuencias sumamente graves e importantes. No, y de hecho en las imágenes, ahorita te lo enseño, hay fotografías de cómo está el lugar. Parece la luna. Está hasta el huevo de cráteres. Es hasta el huevo de cráteres. O sea, hay Y cráteres. luego la radiación que va a haber ahí, no mames. No, ahorita te lo enseño, güey. Quedó de hecho mierda, sobre todo el norte de los Estados Unidos. Les tocó un putero de radiación hasta Montana, hasta Carolina del Norte. Todo el mugrero de estos güeyes iba para allá. Sí, Fíjate. Las explosiones, incluso las subterráneas, liberaron radioisótopos como yodo 131, estroncio, cesio y tecnicio, que contaminaban el aire, el suelo y el agua subterránea. Estudios posteriores revelaron que la radiación se filtró en acuíferos vitales, afectando a la flora, fauna y a las comunidades rurales cercanas que dependían de estos recursos. Aquí un lado, tanto macabro como digo, ¿qué hijos de puta? Los militares llegaban a pequeñas granjas, pequeños, ¿cómo se dice? Lugares donde vivían una familia, sí. Llegaban los militares y les ofrecían dinero porque se fueran de su casa, porque iban a realizar las pruebas nucleares. El pedo es que
había de dos. La primera es que les ofrecían una burla de dinero a cambio de que Sí, dejaran... madre. Sí. Y la otra, que es la que yo digo, pues tiene todo el sentido del mundo, es que las personas decían, este tiene siendo mi hogar desde mi bisabuelo, desde aquí están mis negocios, o sea, no puedo dejarlo porque no quiero. Obviamente el gobierno le valió madres y aún así detonó las... Ah, ¿estando ellos ahí? Sí, estando ellos ahí. Madres. Sí. Crímenes de guerra. Miles de personas que vivían en las áreas cercanas fueron conocidas como los Downwinders. Estuvieron expuestas a niveles peligrosísimos de radiación sin consentimiento ni advertencia adecuada. Esto provocó un aumento alarmante de cánceres, malformaciones congénitas y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Muchas víctimas demandaron compensaciones hacia el gobierno. Y en 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Compensación por Exposición a Radiación, que otorgó indemnizaciones económicas a los afectados. Pero ni todo el dinero del mundo. Hay imágenes donde las personas quedaron con la piel totalmente roja, así, güey, de la radiación. Y es que, o sea, cuando uno se imagina normalmente, ¿no? Las consecuencias de la radiación, pues te imaginas de qué deformidades o de que se te desintegra Sí, el cuerpo. sí lo hubo. Sí, pero eso es como lo más extremo, ¿no? Ujú. Como cuando ya dices de que no hay vuelta atrás, Ujú. ya te vas a morir. Y cuando puedes vivir con eso, de todas maneras te quedan unas secuelas súper culeras que... O sea, estás no se viviendo ven nada. una vida agonizante, Sí, güey. es como tener cáncer o tener sida, pero sin cura alguna, o sea, de Sí, que sí. no hay manera de que te traten. O que te Entonces, estás muriendo de dolor. manera lenta y sí, dolorosa. es dolor constante todo el tiempo, de que te despiertas hasta que te duermes otra vez. Todo te causa dolor. Sí. Respirar, comer, moverte, quedarte quieto. Sí, en esos casos mejor te autosales del server porque Sí, pues sí. estás como Shin Godzilla, acá estás condenado a vivir. El dios es condenado a vivir. Estás acá existiendo en un constante dolor y sufrimiento, Sí. acá que orinas sangre, vomitas sangre. Sí, no ya puede- ni el güey este de la mitología griega que era comido por una águila. Ah, sí, Zeus, el que Zeus lo condenó, ¿no? Simón. Que le comen los ojos y las vísceras y luego se regenera y Y luego luego se vuelven regenera. a... Sí, eso le pasó a Hulk en uno de los cómics. Ah, eso le pasó a Hulk en Sí, uno de ¿verdad? los cómics, Sí, güey. güey, sí. Sí. El gobierno estadounidense minimizó los riesgos para la población local, Como siempre, pinches Sí. vatos culeros. distribuyendo folletos que aseguraban que no había peligro fuera del perímetro de pruebas y Si no agradeciendo... lo ves, no existe. Sí, güey. No. Que no había peligro fuera del perímetro de pruebas y agradeciendo a los residentes por su patriotismo, entre Por comillas. vendernos las Sí, güey. cosas, no mames. Y estoicismo, otra vez, entre comillas, ante los riesgos. Sin embargo, la realidad fue otra, y la nube radioactiva se desplazó a grandes distancias, incluso detectándose niveles elevados de radiación a miles de kilómetros del sitio, como Nueva York. O sea, desde Nevada hasta Nueva York, sí, pues en el viento, güey, se fue hasta allá Pero Nueva York, ¿cuál Nueva York? Pues, Nueva York, Es que hay varios, no, hay dos. hasta el norte. Pues el que está en el norte, Ok. Hasta el norte. O sea, el mapa lo están viendo ustedes. Toda la cochinada se les fue hacia el norte de los Estados Unidos. Guáchate. De Oh. que- Acá está. Y por acá está. Todo Nueva York. esto, ahorita te enseño el mapa, todo esto se puso rojo. Toda la radiación Verga, llegó hasta sí, acá. pero acá está el otro Nueva York. ¿Cuál? No, yo digo este. Ajá. Acá está Nueva York. Sí, Hasta está acá. Nueva York. Este que ¿Hasta te digo. acá llegó? Sí, O sea, de un lado al otro del país. sí. O sea, la radiación, Verga. las corrientes de aire se la llevaron hasta allá, Porque güey. por acá arriba también había un Nueva York, ¿no? O sea. No, hay- Nueva York, el de Nueva York, donde hay vive una- Spider-Man. Nueva York el estado y Nueva York el municipio. No, el estado. Ah, ok. New York. Fuck. Sí. NY. Las pruebas nucleares güey. causaron daños severos en el ecosistema Y no local. llegó a México. Sí, como. Pues no dudo que también, güey. Sí, güey, porque no mames, o sea, pues si puedo estar en Nueva York, o sea, es de Sí, güey. costa a costa, pues que nos haya llegado a nosotros no me sorprendería, la verdad. Las pruebas nucleares causaron daños severos en el ecosistema local. La explosión Sedan de 1962 creó un cráter de 390 metros de ancho y 100 metros de profundidad. Verga. Y las detonaciones afectaron la biodiversidad, quitándole la vida a animales y contaminando el suelo y el agua. Los efectos ecológicos son de largo plazo, son materiales radioactivos que permanecerán peligrosos por millones de años. O sea, probablemente si vamos ahí y nos encontramos un tornillo, ya mamamos. Damn. Hasta ahorita, güey, sí. O sea,
por un lado digo, bueno, pues es que lo de Chernobyl fue un accidente, güey. Sí se mamaron, porque sí fue Sí, básicamente... pero fue un accidente. Esos güey lo hicieron a propósito nomás para ver quién tenía la Exactamente, bomba güey. más grande. O sea, no mames, te digo, De que chingado. vamos a ver a quién le apesta más la riata. Efectivamente, Estados Unidos, a ti, no Sí, mames. güey. No tenías por qué, Ay, güey. güey. No No, mames. porque la población afectada sufrió no solo daños físicos, sino también un profundo impacto psicológico y Claro. social al vivir en condiciones de riesgo invisible y prolongado, porque la radiación no es como que la puedas ver, güey. O sea, tú puedes ir a construir tu Exactamente. casita y de la nada. Sí, o a Las Vegas, ¿a quién te asegura que en Las Vegas no haya momentos? Por ejemplo, como aquí que llegaron tormentas de arena que vienen de Juárez. Que les Y llegó Juárez nubes está a radioactivas. 300 kilómetros de aquí. Las Vegas Está no pegado, güey. está tan Ya viste en el lejos, mapa güey. que está Sí, pegado. no Sí. mames. Y Verga. social al vivir en condiciones de riesgo invisible y prolongado. La exposición sin información ni protección adecuada generó desconfianza y trauma en las comunidades locales. Y básicamente ese sería el emplazamiento nuclear en Nevada, Estados Unidos. Bastante turbio. Y este me dio coraje, la verdad. Los otros digo, pues es que eran avances científicos que digo, si estaban bizarros. Sobre todo el mío, de aplicar electricidad a seres No sin vida. mames. ¿Qué? 90 millas. Sí, güey. O sea, es la mitad del camino a Juárez, mamón. De tu casa a la facultad, güey, básicamente. Sí, casi, ponle de casi. que sí, entre 89 y 117 millas. Sí, está cerca, güey, está pegada. Está pegadísimo. Sí. Entonces, bestia, pues sí, güey. mis conclusiones es que Estados obviamente Unidos siempre, porque siempre te mamas. Estados Unidos ahorita... Estados Unidos, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Eres como ese amigo que le dices, güey, es algo tranqui. Y termina contorsionado en el suelo, totalmente inconsciente, con un coma etílico. Y todo lleno de Como de- vómito, güey. Sí, Sí. es como de, güey, es algo tranqui. O sea, tampoco. No, Estados Unidos es el güey que nadie quiere. Es el que el que solito se mete al grupo de WhatsApp. no, sí, siento que es el güey que cotorrear con él en una fiesta al principio está chido y luego se pasa de lanza y como que empieza a hostigar mujeres y a quebrar botellas en cabezas ajenas y Ah, mala copa. así de que pero mal pedo. Sí, sí, totalmente. Horrible. O sea, obviamente, para los si nos llegaron hasta acá y nos están escuchando, sabemos que hay un montón de cosas, de experimentos bizarros. Sí, Estos solamente tenemos son todavía más. 4 ejemplos. Si desean que hablemos de alguno en específico, ya saben que en los comentarios pueden escribirlo o mandándonos mensaje a nuestro correo electrónico, o si desean comunicarse con uno de nosotros, pues estaremos a sus órdenes. Entonces, Obvio. pues sí, obviamente son muchos experimentos. Así retomándolo brevemente, el experimento, ¿cómo se llama? El MK Ultra. Se me cae ultra. Es otro ejemplo de mucho tirándole mierda a Estados Unidos, Es ¿verdad? que Estados Unidos tiene mucha cola que le pisen, güey. Sí, pero pues en un expediente más adelante hablaremos del el experimento experimento entre comillas, yo lo veo más como una especie de tortura del Sí, el MK Ultra, MK Ultra. donde se utilizaba mucho el LSD. LSD. Pero bueno, sin más que decir, esperemos si estén teniendo un excelente sábado. Aquí está bastante tranquilo. Tlalo como que ya dijo de que ya me cayeron gordos estos güeyes, ya voy a... Ah, pero ya está nubladito. ¿Sí está nublado? Sí. Es que aquí en el sótano no veo ni Sí, madre. es que, pues y aparte con lente oscuro, güey. Sí, no, está veo de la chingada. Pero bueno, esperemos que estén teniendo un excelente Obvio. día, noche, donde sea que nos estén escuchando, en la carretera, lavando los trastes, tendiendo la ropa, comiendo, no sé. Ustedes díganos qué están haciendo, si está perturbador, ¿no? Pero que nos O digan de también. que... Bueno, sí, también. Sí, sí. De que... No sé, güey. Bueno, si es para mayores de 18, no. Pero de que nos digan de que los escucho en la carretera o... No sé, güey, haciendo la tarea, la tesis. Ugh. Qué asco. Sí, chingado. Pero bueno, Eric, muchísimas gracias por estar aquí. Sebastián, sé que estás en Marte, estás como el Doom Slayer, pero, güey, ya, papito, ya. Vamos a ir a Recursos Humanos a decir de que ya te quiten el sueldo o algo, Y que te hagan porque... una limpia, güey, un exorcismo. Porque Sí, porque es una la tras mala otra, suerte que tras tienes, no otra, manches, tras vato. otra. Yo creo que como no eres es el normal, güey. no, como él es nuestro experto en brujería, yo creo que el güey haciendo sus estudios se tuvo que haber contaminado Sí. con algo, porque como Tommy Sí, Jerry, es como vato. los terapeutas, güey, que los terapeutas van a terapia de contención de que para que no se vuelvan locos con toda la mamada que escuchan. Sí, haz de cuenta. Este güey anda... Pisa un plátano y le cae un carro encima. Pero Sí. bueno, el hecho es que muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Agencia de lo Desconocido o @podcast en Instagram, TikTok, Threads, YouTube, Spotify, Amazon Music. Y
Y ya, ¿verdad? Ya. Sí, ya estamos, pero Obvio. pues bueno, nuevamente muchísimas gracias. Nos veremos el próximo sábado en otro expediente. Ya saben que estamos subiendo informes de lo desconocido e historias de terror bastante interesantes. Sin más que decir, saludos y despedidas. Hasta luego. Adiós.